Bendiciones a todos, buenas noches. Queremos darle la bienvenida a todos los pastores, a todas las pastoras, a los líderes en Colombia y en otras naciones del mundo desde donde nos estén viendo, al entrenamiento de discípulos para la evangelización mundial. Comenzamos, por favor, con la oración a cargo del pastor Aldemar. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, oremos. Señor, te damos infinitas gracias por esta bendita noche que nos regala Dios. Gracias por esta oportunidad de estar reunidos, de estar en unidad, mi Padre, como tú nos envías y nos mandas, con un solo propósito, Señor, y es obedecer lo que tú has dispuesto para nuestras vidas, como ministros del Evangelio y como personas que te amamos, Señor, lo cual es predicar el Evangelio a toda criatura, Señor. Ayúdanos a poder cumplir esta misión, Señor, que se hace cada día más urgente, Señor, hacer el llamado a otras personas para que puedan acceder al conocimiento de la verdad, Señor, a conocerte a ti, Señor. Que podamos hacerlo de la mejor manera, Señor, que podamos persuadir a las personas como es también tu santa voluntad, Señor, y podamos, mi Padre Celestial, prepararnos para hacerlo de la mejor manera, Dios. Ayúdanos a ser efectivos en nuestro trabajo, a ser obreros tuyos, Señor. Que tú seas mi Padre Celestial, usando estas capacitaciones y estas enseñanzas, Señor, para que podamos tener mejores herramientas, Señor, para presentar el mensaje verdadero tuyo. Danos de nuevo, danos sabiduría y ayúdanos, mi Padre Celestial, para que podamos a predicar de ti, Señor, a hablar de ti, el único y suficiente Salvador que eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, ahora tenemos nuestro tiempo de enseñanza con ustedes, el pastor Ovidio Arango. Mis amados, Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches. Esperamos que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a dar un poquito de contexto con respecto a la primera clase. Estuvimos mirando las 5 solas. Es importante que nosotros podamos repasar, comprender y entender estos 5 pilares que fueron las 5 solas y que fueron fundamentales para la reforma protestante. En el centro vimos que está solo escritura. Dios quiere que la iglesia, los pastores, cada hijo de Dios, nos concentremos en solo escritura, solo Biblia. Es muy importante que usted y yo estemos fundamentados en la palabra. Cuando estamos fundamentados en la sola escritura, entonces allí vamos a descubrir solo Cristo. Otro pilar fundamental de la reforma fue solo Cristo. Estuvimos mirando cómo Cristo aparece en la ley de Moisés, aparece en los profetas y aparece en los salmos. Todo el Antiguo Testamento anunciaba y gritaba y decía, Cristo viene, viene el Mesías, viene el Cristo, viene el Redentor, viene el Salvador del mundo. Por cuanto Adán y Eva habían pecado y estaban separados de Dios, entonces Dios da su promesa de que viene un Salvador. Entonces, todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, contiene a Cristo. Vamos a iniciar esta clase con este texto, Juan 5:39. Por favor, Pastor Jorge Velosa nos colabora con la lectura. Perdón, tenía el micrófono apagado. Escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Muy bien. Entonces, en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 39, Jesús dice, escudriñen las escrituras. Está hablando del Antiguo Testamento, son los rollos que se tienen en el momento que Cristo está dando estas palabras, estas instrucciones.
¿Para qué escudriñar las escrituras? Jesús les dice, porque en ellas tienen la vida eterna. Y algo muy importante, y ellas son las que dan testimonio de mí. Todas las escrituras, todos los rollos del Antiguo Testamento daban testimonio de Jesús, de que Jesús es el Cristo. Juan 20:31. Vamos a leer Juan 20:31. Estamos en la cartilla, en el punto número 2, y ahora entramos al versículo 31 de Juan capítulo 20. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Bueno, esta parte es muy relevante. Todo lo que escribió el apóstol Juan en el Evangelio es para llegar a una conclusión. Él dice que todo lo que se ha escrito en el Evangelio de Juan es para que las personas crean que Jesús es el Cristo. ¿Para qué escribe el apóstol? Escribe y relata los milagros de Jesús, las sanidades que hizo Jesús, que Juan los llama señales, pero dice que el propósito o el motivo de escribir esto es para que las personas crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nosotros debemos volver a la escritura. Nosotros los pastores, los líderes, debemos volver a la sola escritura y a la sola Biblia. Hay que volver a poner a Cristo en el centro de nuestros sermones. Hay que volver a poner en el centro al Hijo de Dios. Un sermón no debería alejar o apartar a Cristo o excluir a Cristo. Todo sermón, toda conferencia, toda enseñanza debe estar conectada con el Evangelio, debe estar conectada con Cristo, porque Cristo es, solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay vida eterna, solo en Cristo hay perdón de pecados, solo en Cristo, todos los que crean en Cristo estarán inscritos en el libro de la vida. Si yo quito a Cristo, si yo dejo de hablar de Cristo, entonces dejo de hablar de salvación, dejo de hablar de redención, dejo de hablar del perdón de los pecados. ¿Por qué Cristo es figura principal en el punto que estamos viendo? Nadie, dijo Jesús, viene al Padre sino por mí. Solo hay un camino para ir al Padre y es Jesús. No hay más caminos, solo Cristo. Nadie puede recibir al Espíritu Santo si no cree en Jesús. Ningún ser humano puede recibir el Espíritu Santo si no cree en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Vamos a estar avanzando en las diapositivas y es necesario que ojalá todos lleguemos a una definición sobre qué es el Evangelio. Que todos podamos hablar un mismo idioma, una misma lengua. Que cuando preguntemos qué es el Evangelio, todos podamos decir, el Evangelio es esto, esto y esto, algo específico, algo definido y algo concreto que todos tengamos claros. Entonces, ¿cómo viene la salvación? Dice, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a leer ahora el contexto. Leímos Juan 20:31, ahora vamos a leer desde el versículo 30. Juan 20:30 y el 31. Con este contexto vamos a entenderlo mucho mejor. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy bien, vamos a ver a continuación las señales que hizo Jesús y que fueron registradas y escritas por el apóstol Juan en su evangelio. Juan dice que Jesús hizo muchas ¿otras qué? Señales. ¿A qué le llama señales el apóstol Juan? El apóstol Juan le llama señales en su evangelio a los milagros, a las sanidades, a la resurrección de los muertos, a caminar sobre las aguas, a convertir el agua en vino
Muchas cosas de las que escribió el apóstol Juan, él las llama señales. Es un sinónimo de milagros, es un sinónimo de sanidades. Esas señales es mostrándonos el poder de Jesús. Jesús es Dios. Por eso aquí estamos viendo y estamos estudiando una sección de la teología sistemática que es la cristología. Puede anotarlo ahí. Estamos viendo o estudiando una sección de la teología sistemática y esta sección es la cristología. Pero lo novedoso de este entrenamiento es que esta teología sistemática, esta sección de la cristología, la vamos a enfocar en el evangelismo, la vamos a enfocar en el discipulado, la vamos a enfocar en la evangelización mundial. Yo le pido a todos los pastores que tengan paciencia. A medida que avancemos, esto va a coger más fuerza en nuestro corazón. Si este evangelio se graba, se enraiza, vamos a tener iglesias fuertes. Vamos a tener discípulos con fuerza espiritual para ir al campo a predicar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, para ir a predicar que en Jesucristo hay salvación, para ir y predicar que Jesús es el único camino y que no hay más caminos. Cuando el evangelio se enraiza en nosotros, entonces viene la otra parte que es ser llenos del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, para eso es el poder del Espíritu Santo, para que vayamos a los campos, a las casas, a las ciudades, a los pueblos, a las montañas, donde quiera que hayan personas, a predicar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, vamos a ver las señales, porque esas señales que escribió el apóstol Juan es para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Vamos a estudiar 8 señales que aparecen en el Evangelio de Juan. Cuando Jesús vino a la tierra, todo lo que él hizo tenía un propósito. Todo lo que él hizo tenía un objetivo. Debemos entenderlo de esa manera. Los milagros, las sanidades, el expulsar los demonios. Todo eso tenía un centro. Todo eso tenía un enfoque. ¿Cuál era? Que las personas creyeran que Jesús no era un profeta más, que las personas pudieran entender que Jesús no era un hombre más, sino que todas estas señales, todos estos milagros, todas estas sanidades estaban demostrando que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús es Dios. Esto es lo que nos muestra. Jesús es el Cristo y Jesús es Dios. Aquí vamos a leer entonces la señal número 1, la cual es la transformación del agua en vino. ¿Dónde? En las bodas de Caná. Juan capítulo 2, verso 1 al 11. Al ¿Para tercer qué día, Jesús? No, vamos a dejarlo hasta ahí, que esto no lo vamos a leer porque son muy largos, pero como yo les voy a enviar las diapositivas, entonces ahí van a poder tenerlas a la mano y si quieren profundizar en los textos, lo pueden hacer. Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Esto está en Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Este principio de señales hizo Jesús, dice la Biblia. Otra señal, la sanación del hijo de un oficial del rey. Juan capítulo 4, versículo 46 al 54. La curación de un paralítico en el estanque de Betesda. Juan capítulo 5, versículo 1 al 16. La alimentación de los 5,000 con 5 panes y 2 peces. Juan capítulo 6, versículo 1 al 14. Cuando usted empiece a leer esto en el Evangelio de Juan, habla de que Jesús hizo esta señal y esta otra señal y hizo esta otra señal, pero por favor grábese esto. Esas señales, esos milagros, esas sanidades, es que Jesús estaba mostrando su identidad de que él no era cualquiera, de que él no era un profeta más. Recuerden que cuando él le preguntó a los discípulos,
¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Qué dijo la gente? ¿Qué decía la gente? Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías y otros dicen que tú eres alguno de los profetas. La multitud no sabía que Jesús era el Cristo. La multitud no lo conocía. Conocían sus milagros, habían visto su poder, habían visto cómo él sanaba a los enfermos, cómo él levantaba paralíticos, cómo él resucitaba muertos, veían cómo multiplicaba los panes y los peces, pero no conocían y no entendían que Jesús era el Cristo. Siempre lo asociaron con un profeta, con Elías, con Jeremías, con Juan el Bautista, con alguno de los profetas. El único que responde bien cuando Jesús dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? El único que responde bien es Pedro. Tú eres el Cristo. Pero Pedro no lo respondió porque fuera el más sabio o el más inteligente, sino que dice el contexto que la respuesta de Pedro fue la revelación del Padre. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre le reveló a Pedro que Jesús no era un profeta más, que Jesús no era Elías, que Jesús no era Jeremías, que Jesús no era Juan el Bautista, que Jesús no era un ser humano común y corriente, sino que Jesús era el Cristo, desde el que se había profetizado, desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Entonces, cuando vemos esa dirección en la Biblia, cuando entendemos para qué los milagros, para qué las sanidades, para qué convirtió el agua en vino, por qué caminó sobre el agua, por qué sanó a los ciegos, por qué levantó paralíticos, por qué resucitó muertos, es para que el ser humano cuando lea las escrituras entienda y venga esa revelación a través de la escritura, esa iluminación de que Jesús es el Cristo. La quinta señal fue que Jesús caminó sobre el agua. Juan capítulo 6, versículo 16 al 21. La sexta señal que encontramos en el Evangelio de Juan es la curación de un ciego de nacimiento. Juan capítulo 9, versículo 1 y 11. La séptima señal es la resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11, versículo 1 al 44. Atención aquí, hay muchos que cuando van a enseñar, cuando van a predicar, cuando van a exponer las escrituras, se centran en el milagro. Atención aquí, se centran en la curación del ciego, se centran en la multiplicación de los panes y los peces, se centran en la transformación del agua en vino, pero al desconocer esta parte, entonces podemos hablar de milagros de Jesús, de todo lo que hacía Jesús, pero no mostrar que Jesús es el Cristo. Cuando enseñamos que Jesús es el Cristo, estamos diciendo Jesucristo es del que se profetizó desde Génesis 3:15, del que se habló en la ley de Moisés, del que se habló en los Salmos, del que se habló en los profetas. Todo el Antiguo Testamento grita, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y viene el Nuevo Testamento y se da el cumplimiento. Antiguo Testamento, Cristo viene, Nuevo Testamento, Cristo vino. Entonces, el centro no es el milagro. No debo centrarme en el milagro. No debo centrarme en la multiplicación de los panes y los peces. Debo entender que todo esto que hizo Jesús tiene un propósito. ¿Cuál es? Que las personas crean que Él es el Cristo y que creyendo en Él, entonces tengan vida. Habla de vida eterna, vida en su nombre. Señal número 7, la resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11, versículo 1 al 44. Y la octava señal, la resurrección de Jesús. Ese es el contexto de Juan capítulo 20, versículo 31. Y estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo. Verso 30. Déjeme lo coloco aquí un momento. Verso 30 y 31. ¿Cuál fue de las últimas señales que hizo Jesús? Su resurrección. Hizo además Jesús muchas otras
señales. El contexto nos está hablando en Juan capítulo 20 de la resurrección de Jesús. La propia resurrección de Jesús es una señal que escribió Juan. Y esa resurrección de Jesucristo, ¿para qué se escribió? Para que creamos que Él no es un profeta más, no es un hombre más, sino que Él es el Cristo. ¿Qué significa la palabra Cristo? El ungido. Él es el ungido. Él es el enviado de Dios para salvar a la humanidad. Ahora tenemos la promesa, Génesis 3:15. Pastor Jorge, vamos a leer Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Bien, estamos mirando el punto número 2 de la página 3. El punto número 2 dice, Antiguo Testamento, la promesa que Dios enviaría al Mesías, a Cristo. Génesis 3:15 es una promesa. Anótelo ahí, por favor. Génesis 3:15 es una promesa. Génesis 3:15 es una profecía. Génesis 3:15 es una luz. Génesis 3:15 es una esperanza. Génesis 3:15 es una solución al problema que se acaba de presentar en el contexto de Génesis 3, verso 1 al 10. Cuando leemos Génesis 3, del 1 al 10, viene Satanás, tiene conversaciones con la mujer, la engaña, le miente, trae tentación, la mujer cede a la mentira, al engaño, a la tentación, toma del fruto, come del fruto y ahí se da a luz el pecado. Después le extiende el fruto al marido, Adán, y este también come del fruto. ¿Qué vemos ahí? Ninguno de los dos estaba aferrado a la palabra. Dios les dijo, Génesis 2, 16 y 17, Dios les dio una palabra, Dios les dio un pacto, y de todos los árboles del huerto podrás comer. Tienen libertad para comer de todos los árboles del huerto. Verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán también come del fruto, los dos desobedecen, se da a luz el pecado y quedan separados de Dios. Anote esto ahí, por favor. Los teólogos dicen que si usted y yo entendemos bien el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 de Génesis, habremos entendido la mitad de la Biblia. Si un hijo de Dios, si un cristiano entiende, estudia bien el capítulo 1 de Génesis, el capítulo 2 de Génesis y el capítulo 3 de Génesis, habremos comprendido ya la mitad de la Biblia. Solo imagínese esto, piensen esto. ¿Qué pasaría si le quitáramos a la Biblia Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3? Quedaría un vacío muy grande, quedaría un vacío enorme porque no entenderíamos por qué todo el proceso del Antiguo Testamento, por qué Dios llamó a Abraham, por qué formó Dios de Abraham una nación, por qué de uno de los hijos de Jacob vino la simiente, vino Cristo, por qué Cristo tuvo que morir en una cruz, por qué tuvo que derramar su sangre. No entenderíamos el Evangelio, no entenderíamos por qué vino Cristo si no estuvieran los primeros 3 capítulos del Génesis. Ahora todo va a coger forma. Todo el Antiguo Testamento es un proceso. Ese proceso se origina a raíz de esta profecía. Todo lo que se va a desprender después de Génesis 3:15 es porque Dios da una promesa y una profecía de que viene el Cristo. En el versículo 14, Génesis 3:14, Dios está hablando con el diablo. Dios le está profetizando al diablo. Le está diciendo, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Ya nosotros sabemos quién es la simiente de la mujer. ¿Por qué? Porque dice, esta te herirá en la cabeza. Dios le dice al diablo, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. ¿Quién es el único
que ha herido en la cabeza y que ha destruido al diablo, la Biblia nos dice que es Cristo. Anótelo por favor ahí, hay textos que no están en la cartilla. Hebreos 2, 14 y 15. Dice que Jesucristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte con su muerte. Esto es, al diablo. Eso no lo pudo hacer el rey David. Eso no lo pudo hacer el rey Salomón. Eso no lo pudo hacer Moisés. No lo pudo hacer Noé. No lo pudo hacer Josué, ni ninguno de los profetas. El único que podía herir y destruir al diablo en la cruz era la simiente de la mujer, el Cristo. La serpiente, en ese contexto, la serpiente es Satanás. Apocalipsis 12:9. La serpiente antigua es el diablo y Satanás. La mujer de la que habla la profecía, ¿quién fue esa mujer? Ya sabemos que fue María. La simiente de la mujer, ¿quién es la simiente de la mujer? Es Cristo. Avanza Génesis 3:15, pero aquí no quiero pasar por alto esto. Todos los problemas de la raza humana, todos los problemas de la humanidad se generan en el capítulo 3. El problema fundamental, puede colocarlo ahí, el problema fundamental se da en Génesis capítulo 3. ¿Cuál es el problema fundamental? Diablo, número 1, pecado, separación. Nosotros vamos a hacerles un pequeño examen y una de esas preguntas va a ser, ¿cuál es el problema fundamental del no creyente? Y usted debe responder, son tres cosas. Las tres cosas que aparecieron que sucedieron en Génesis 3 del 1 al 10. Número 1, el diablo. Número 2, el pecado. Y número 3, la separación. Entonces, ahora la raza humana cae en pecado. Esto en la teología se conoce como la caída. Quedan separados de Dios. Vemos ahora el problema, vemos las malas noticias, pero ahí mismo en el capítulo 3, donde se encuentran las malas noticias, ahí mismo en el capítulo 3 de Génesis, donde se encuentra el problema, ahora Dios da la solución. Ahora Dios muestra las buenas noticias. Va a venir la simiente de la mujer, va a herir en la cabeza a Satanás. Todos los problemas comienzan en Génesis capítulo 3 y la solución Dios también la da en Génesis capítulo 3. Génesis 3:15 es la primera profecía acerca de la venida del Mesías, de Cristo. Empiezan los años y Dios nos da más luz. Isaías 7:14. Pastor Jorge. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Gracias. El profeta Isaías dice que el Señor va a dar una señal. ¿Cuál es la señal? Hay una mujer virgen que va a concebir. Una mujer que no ha tenido relaciones sexuales con ningún varón. Pero esa va a ser la señal. Que aunque es virgen, aunque no ha tenido ni va a tener relaciones con ningún varón, va a concebir y va a dar a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cuál fue la virgen que concibió y dio a luz un hijo y su nombre fue Emmanuel? Esa virgen corroboramos que es María. El hijo es Cristo. Cuando dice Emmanuel, aquí nos está hablando de la divinidad de Cristo. Jesús es Emmanuel, quiere decir Dios con nosotros. Jesús es Dios. Jesús no es cualquiera. Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es Dios mismo. Algunas personas dicen, bueno, pero al fin ¿qué? ¿Jesús es el Hijo de Dios o Jesús es Dios? Las dos cosas. Jesús es el Hijo de Dios y Jesús también es Dios. Ningún ser humano podía redimir a la humanidad. Después de Adán y Eva, todos nacían con el virus del pecado. Todos nacían con una naturaleza caída. Todos nacían con una naturaleza inclinada al pecado.
Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, están separados de la gloria de Dios. En la cruz no podía morir Noé, no podía morir Job, no podía morir Abraham, Isaac o Jacob o ninguno de los patriarcas, porque aunque fueron hombres que resaltaron en el Antiguo Testamento, portaban también la naturaleza caída, portaban también la naturaleza pecaminosa. ¿Quién debía entonces? ¿Quién era el único apto para redimir a la humanidad? ¿Quién era el único que no tenía pecado? Dios. Pero dice la Biblia que Dios es un espíritu. Entonces, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen un plan de salvación y se determina que el Hijo debe nacer de una virgen y el Hijo debe morir en la cruz para redimir a la humanidad. Por eso Jesús no es cualquiera, Jesús es Emanuel, Jesús es Dios con nosotros. ¿Qué se perdió en el huerto del Edén? En el huerto del Edén, Adán y Eva perdieron a Emanuel. Cuando Dios creó al hombre y los puso en el huerto del Edén, Adán y Eva tenían comunión con Dios. Adán y Eva tenían una relación con Dios. Adán y Eva podían decir, Emanuel, Emanuel, Dios está con nosotros. Eso lo podía decir Adán y Eva en el Edén. Emanuel, Dios está con nosotros. Recuerden Génesis 1:26, donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Se cree y estamos convencidos lo que dice la teología. Cuando está este plural que dice hagamos al hombre, se cree que es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, hablando de crear al hombre, hablando de crear al ser humano. Crean al ser humano y ellos pueden decir, Adán y Eva, Emanuel, Dios está con nosotros. Cuando viene el pecado, ellos quedan separados de Dios. Por eso es importante entender el Evangelio. El hombre quedó separado de Dios. ¿De cuál Dios quedó separado el hombre en el huerto del Edén? Piense ahí por unos segundos. ¿De qué Dios quedó separado el hombre en el huerto del Edén? Quedó separado de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Y ellos ya no podían decir Emanuel, Dios con nosotros, porque fueron expulsados del huerto. El pecado trajo la separación. Para que el ser humano en un futuro pueda volver a decir, Emanuel, Dios está conmigo, Dios está con nosotros, entonces Cristo debe venir a morir en la cruz. Cristo debe venir a la tierra, morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día. Y ahí, en ese momento, cuando se empieza a predicar el Evangelio y las personas, los seres humanos, crean en el Evangelio, crean en Cristo, esos seres humanos hoy podemos decir, Emanuel, Dios está conmigo. A través de Cristo, vuelvo al Padre. Vuelvo a tener acceso al Padre. A través de Cristo, recibo el Espíritu Santo. O sea que volvemos a la posición original del huerto del Edén. Volvemos a estar con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia en Colosenses 2:10 que en Cristo estamos completos. Usted tiene que tener esa seguridad. Estoy completo. Hay gente que se siente incompleta. No hemos entendido lo que hemos recibido. No hemos entendido el Evangelio a profundidad. Yo no estoy completo. Algunos dicen, es que yo no estoy completo. Siento que me falta algo. Siento que me falta la casa. Siento que me falta el carro. Siento que me falta esto o aquello. Dice la Biblia en Colosenses 2:10 que en Cristo estamos completos. Totalmente. A través de Cristo recibo a Emmanuel, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Génesis 3:15. ¿Quién es la simiente de la mujer? Atentos a esto. Tranquilos que las diapositivas se las enviamos al grupo de WhatsApp. Génesis 3:15 nos está diciendo, la simiente de la mujer es Jesús, el Cristo. Génesis 3:15 nos está diciendo, la simiente de la mujer es el Evangelio. Pastor, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es el Evangelio. Otra vez, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es el Evangelio.
Punto 3. La simiente de la mujer es el león de la tribu de Judá. Todo esto se estaba diciendo en Génesis 3:15. La simiente de la mujer es el león de la tribu de Judá. Siguiente punto. La simiente de la mujer es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siguiente punto. La simiente de la mujer es el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta. Recuerden, ¿qué significa la palabra Cristo? Significa ungido. ¿Cuál es el nombre de nuestro Salvador? El nombre del Salvador es Jesús. Su apellido no es Cristo. Cristo es su oficio. Cristo significa ungido. ¿Y a quiénes ungían en el Antiguo Testamento? A los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Cristo es el ungido, Cristo es el verdadero rey, el verdadero sacerdote y Cristo es el verdadero profeta. ¿Qué más decía Génesis 3:15? ¿Qué más nos estaba profetizando Génesis 3:15? La simiente de la mujer es la luz del mundo. ¿Qué más nos estaba diciendo Génesis 3:15? La simiente de la mujer es el buen pastor, de Juan capítulo 10. ¿Qué más es Génesis 3:15? La simiente de la mujer es el Salvador del mundo. Mire, todo esto es lo que implica Génesis 3:15. Génesis 3:15 es la muerte de Cristo. Génesis 3:15 es la resurrección de Cristo. Génesis 3:15 es el tesoro, lo más valioso. Viene el Salvador. Viene el que va a quitar la separación que dejó el pecado de Adán y Eva. Viene el que va a volver a traer a Manuel. Viene el que va a limpiarlos y a perdonarlos de todos sus pecados. Esto es lo que necesita escuchar la iglesia hoy. La iglesia necesita escuchar otra vez el evangelio con fuerza. No es lo mismo un sermón con Cristo que un sermón sin Cristo. Un sermón con Cristo es un sermón que llega a lo más profundo. Sacar a Cristo del sermón es pecado. Hablar de muchas cosas. Podemos a veces construir muchos bonitos mensajes, pero hay muchos bonitos mensajes que no hablan de Cristo. Bonitos mensajes, hermosos mensajes, y las personas hasta lloran, pero no lo conectamos con el evangelio. Dios quiere levantar en este tiempo una iglesia otra vez que vuelva a hablar de su Hijo. El Padre quiere volver a levantar una iglesia en este tiempo como la iglesia del libro de los Hechos. El mensaje central del libro de los Hechos es: Jesús murió por nuestros pecados, Jesús resucitó, Jesús es el Cristo. En ningún otro hay salvación, solamente hay salvación en Cristo. Y para eso necesitaban poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8, y recibiréis poder. ¿Para qué es el poder del Espíritu Santo? Es para predicar a Cristo, es para hablar de la muerte de Cristo, es para hablar de la resurrección de Cristo. Para eso es el poder del Espíritu Santo. Para eso es la guía del Espíritu Santo, para ir al campo, para ir por esas almas que están sin Cristo, sin esperanza, separados de Dios. Se han convertido en hijos del diablo y van camino al infierno. La única esperanza de este mundo no está en la política. Muchos tienen sus ojos en la política, y no estoy en contra de los hijos de Dios que llegan a esas esferas. Pero mi esperanza y mi fe no está en la política. Mi esperanza no está en que venga un presidente cristiano aquí a Colombia para que todo cambie. Lo que Dios quiere es levantar su iglesia y poner su palabra, solo Biblia, solo Escritura, solo Cristo, solo Evangelio. Que volvamos a las misiones, que volvamos a las casas. La iglesia primitiva, cuando comenzó, era una iglesia que iba por las casas predicando el Evangelio. Era una iglesia que estaba dispuesta a morir por Cristo. Una vez nos dijo un misionero: si tienen miedo de morir, no me sigan. Hace tiempo no escuchaba a un hombre de Dios hablar así, porque hoy se vive un evangelio muy pasivo, muy liviano. Y nosotros los pastores debemos ser los primeros convencidos de estar dispuestos a morir por este evangelio, de estar dispuestos a morir por Cristo, de estar dispuestos a dejarlo todo según la instrucción de Dios en su tiempo y en su hora. Aquí hay muchas personas que lo han dejado todo por Cristo. Y es agradable obedecer al Señor.
El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Y niéguese a sí mismo. Y ese será mi discípulo. Hay que volver a tener esa mentalidad. Señor, dame esa seguridad, dame esa fuerza para estar dispuesto a morir por este evangelio. Como la iglesia primitiva, como los apóstoles, como esos hombres del libro de los Hechos, como esas mujeres del libro de los Hechos, que estaban dispuestos a darlo todo, aún su vida. Cuando los pastores, los líderes, nos levantemos con esa convicción, cuando Cristo vuelva a ser el centro de nuestra vida, con el poder del Espíritu Santo, entonces se van a levantar las grandes obras en los campos, se van a levantar los discípulos, se van a plantar nuevas iglesias, se van a hacer muchos viajes misioneros. Este es el deseo de Dios. Este es el deseo de Dios. Esto es lo que quiere hacer Dios con los diferentes ministerios, con los hombres, con las mujeres. Hay muchas doctrinas hoy que nos dividen. Hay muchas doctrinas secundarias en las que usted y yo no estamos de acuerdo. Pero en el Evangelio todos estamos de acuerdo. Todos creemos que Jesús es el Salvador. Todos creemos que la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Entonces, ¿qué nos une a nosotros? El Evangelio. El Evangelio nos une. Como decía Pablo, todos en un mismo sentir, vamos a combatir unánimes, vamos a batallar por el Evangelio. Esto es lo que va a unir la iglesia en los últimos tiempos, que todos vamos a ir al campo a predicar a Cristo. Tienes una doctrina secundaria, una interpretación, una postura diferente, te respeto, te amo, pero nos une el Evangelio. Vamos a predicar a Cristo. La simiente de la mujer es el Evangelio. La simiente de la mujer es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es Cristo. Nosotros vamos a hacer una pregunta de examen y en esa pregunta vamos a escribir lo siguiente. Defina qué es el Evangelio según el apóstol Pablo. Esa va a ser la pregunta. Defina qué es el Evangelio según el apóstol Pablo. ¿Cuál era el Evangelio que predicaba Pablo? Por favor, 1 Corintios 15, 3, 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Cristo es la roca. Todo el que tiene el Evangelio está edificando sobre la roca. Mire, he estado escuchando que se están cerrando muchas congregaciones, muchos pastores cansados, muchos pastores desanimados, muchos pastores endeudados, muchos pastores enfermos, muchos pastores con problemas. En Europa se dice que hay una oscuridad espiritual muy grande. Muchas congregaciones donde algún día se alabó y se predicó el Evangelio, hoy las han comprado los no creyentes y han hecho discotecas y han puesto negocios y otras cosas. Es el Evangelio el que nos va a dar fuerza. Cristo es nuestra fuerza, Cristo es nuestra esperanza. ¿Qué era lo primero que enseñaba Pablo? Mire, lo que primero enseñó Pablo a los corintios fue lo siguiente, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué era lo primero que predicaba el apóstol Pablo donde llegaba? Que Cristo murió por nuestros pecados, número uno, conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Mire que Pablo dice, porque primeramente, número uno, les enseñé el Evangelio. Pastor, ¿qué es el Evangelio? Esto es lo que queremos que ustedes escriban cuando hagamos esa pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Número uno, el Evangelio es Cristo murió por nuestros pecados. Si Cristo murió por nuestros pecados, es porque dice la Biblia que desde Adán y Eva, todos los seres humanos, toda descendencia de Adán y Eva empezó a nacer separados de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos, están separados de la gloria de Dios. Dice la Biblia que somos malos. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Dice la Biblia que los seres humanos, atención a eso, los seres humanos somos pecadores. Estoy hablando de los seres humanos, ¿no? Ahorita no estoy hablando de la iglesia, después hacemos énfasis en esta parte. Todos los seres humanos, enseña la Biblia,
son malos y pecadores. Esa es una verdad absoluta. Todos los seres humanos son malos y pecadores. Están separados de Dios. Por eso Cristo muere por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? El Antiguo Testamento. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? El Antiguo Testamento. Todo lo que pasó en la vida de Cristo, nada fue improvisado. Todo estaba escrito en el Antiguo Testamento. Que iban a nacer en Belén, que iban a ser de una virgen, que iba a morir por nuestros pecados, que se iba a levantar de entre los muertos, que lo iban a traicionar, que lo iban a... Todo estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Pablo dice, porque primeramente os he enseñado. Mire que Pablo no dice porque segundamente, porque terceramente, porque cuartamente, porque quintamente o porque últimamente os he enseñado. No, lo primero que enseñaba el apóstol Pablo donde llegaba era Cristo murió por nuestros pecados, el Evangelio. Eso es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, porque la Biblia enseña que todos los seres humanos somos malos y pecadores. Fue sepultado y resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras. Hay que volver a la sola Escritura, a la sola Biblia. La simiente de la mujer es el Evangelio. Este es el Evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Por este Evangelio, Pablo dio su vida. Por este Evangelio, Pablo fue apedreado. Por este Evangelio, Pablo dejó muchas cosas del fariseísmo, muchas cosas a las que él estaba atado, dejó muchas cosas por seguir a Cristo. Finalmente él murió, pero tenía la convicción de que nada lo iba a separar de este Evangelio, que nada lo podía separar de Cristo. Bueno, mis amados, muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí.